Este martes 19 de noviembre, la selección paraguaya enfrenta a otro duro rival por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. La albirroja tendrá que visitar a la selección de Bolivia, quien hace de local en el Estadio Municipal El Alto, que se encuentra ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, un poco antes de llegar al Templo de Kamisama. La selección paraguaya viene de una resonante victoria por 2-1 ante la actual campeona del mundo y con un equipo que cada vez se encuentra más afianzado. Sin embargo, el pronóstico ante la selección verde es un poco incierto, debido a que no se tienen buenos antecedentes jugando en la estratosfera. A pesar de que a Bolivia le endosaron un total de 10 goles en sus últimos 2 partidos, se sabe que las cosas suelen ser cambiantes cuando el equipo dirigido por Oscar Villegas juega en condición de local. Si nos remontamos a los antecedentes por eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo, podremos observar que de 10 partidos, la selección paraguaya se quedó sin aire en 6 ocasiones, empató en 3 oportunidades y solamente fue capaz de ganar un partido. Si sos menor que Arturo Rubín, es probable que no sepas cuál fue aquel partido que ganó la selección paraguaya jugando en la altura. Y es un poco entendible, porque ya pasaron más de 51 años de aquel mítico pero poco recordado duelo en la ciudad de La Paz. La generación del señor Carlos Jara Zaguer fue responsable de la única victoria albirroja en tierras bolivianas por eliminatorias. Así que recordemos un poco cómo fue que se logró aquella hazaña. La selección paraguaya, que era dirigida por Washington Echamendi y que contaba con grandes figuras de la época como el mencionado Carlos Jara Zaguer, el Nino Arrúa, Carlos el Lobo Diarte o Juvencio Osorio, realizó la famosa aclimatación para aguantar el sofocón que implica jugar en la estación espacial. El elenco guaraní realizó una aclimatación de casi 2 meses que empezó en la ciudad de Arequipa, Perú. Luego fueron a la ciudad de Cusco para finalmente recalar en la ciudad de La Paz. La estadía no fue fácil debido al encierro, la latitud y la ansiedad que conllevaba todo esto, sumado a que en el viaje rumbo a la capital boliviana, el avión que transportaba a la delegación paraguaya sufrió muchos desperfectos mecánicos y según Jorge Insfrán, el goleador de aquella jornada, fue un milagro haber llegado vivos a la ciudad de La Paz. No hay quien no se desmayó, se volvían de todo. Eso fue un milagro, como me dijo el comandante del vuelo, que íbamos a ganar porque nos salvamos no sabe ni cómo, me dijo él. El domingo 2 de septiembre de 1973, en el estadio Hernando Siles de La Paz, a pesar de comenzar perdiendo el partido, Paraguay hizo gala de entrega y amor propio para dar vuelta al compromiso y firmar el histórico 2-1. A los 41 minutos del primer tiempo, Adalberto Escobar empató el duelo con un potente remate desde más de 25 metros, y faltando 16 minutos para la finalización del partido, Jorge Insfrán, quien había ingresado al encuentro desde el banco de suplentes, conectó de cabeza un córner ejecutado por Escobar para sentenciar el 2-1 final y decretar la primera y hasta el momento única victoria paraguaya en suelo boliviano. Hay muchas anécdotas con respecto a este partido. Según Insfrán, el clima cambió hasta 3 veces en apenas 90 minutos de juego. Comenzó con sol, a la mitad empezó a llover, luego cayó nieve y al término del partido volvió a salir el sol. Sin dudas, una de las mejores historias del fútbol paraguayo. ¿Y vos, crees posible que de la mano del cazador de utopías imposibles volvamos a ganar en Bolivia? ¿Cuál es el equipo que pensás que podría hacerle frente a la verde? Déjamelo saber en los comentarios. En fin, hasta acá el video del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte hasta acá, que de mi parte es todo y no será más que hasta la próxima.